la segunda guía, estrategia de obtener información. Espérense que me abra. Ahí está. ¿La ven, chiquillos? Sí, profe. Ya. Sí, Recuerden, profe, sí se ve. ya, muy bien, muy bien. Entonces, con el cuaderno, chiquillos, para que tengan de inmediato las respuestas y después puedan sacar la foto y subir. Entonces, así lo hacen mucho más rápido. Janis, mira, esta habilidad no es tan complicada, entonces lo mismo puedes hacer. Yo sé que recién te vienes incorporando y no podemos, no sé, de todo, pero en esta sé que lo puedes hacer porque no es más complicada que las anteriores, ¿ya? En esta, Ok. ¿ya? En esta habilidad, Sí. ¿qué se trataba, chiquillos? ¿Se acuerdan que era obtener información? ¿Y qué significa obtener información? Localizar información que está con todas sus letras en forma literal en el texto. Explícita. Explícita, muy bien. Explícita, está ahí, no es implícita, no, no hay nada que deducir ni concluir, no, está allí. La diferencia hay, que fue como la otra guía que vimos, donde estaba el tema del jardín, que lo hicimos muy, alcanzamos a hacerlo, ¿no es cierto?, en el tiempo justo. En esa guía veíamos textos de prosa, es decir, donde habían párrafos y textos más extensos. En cambio, en esta, y encontrábamos ahí la información directa, por ejemplo, ahí nos preguntaban por cuántos millones de personas no tenían agua, y nosotros íbamos y veíamos justo la información de los números y encontrábamos ahí el número. Y después una pregunta donde buscábamos la pregunta exacta para saber dónde estaba la respuesta. Aquí es lo mismo, hay que preocuparse mucho de la pregunta. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Porque los errores que vi de otras personas que me hicieron esta guía es que no se fijaron en la pregunta. Entonces, insisto que la pregunta aquí es muy relevante, es muy importante. Pero la diferencia está que son textos como este. Miren, fíjense, aquí esto, ¿qué es lo que son esto? ¿Cómo se llama esto? Gráficos de barras. Eso, muy bien. Gráfico de barra. Y acá, miren, en el segundo que vamos a ver, esto, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que es? ¿Afiche? Es como un afiche. Es como un afiche. Y más, les digo así, más un afiche en su sentido amplio de la palabra, pero es una infografía porque tiene texto, tiene números, tiene imagen, ¿no es cierto? Es mucho más completa que solamente un afiche, que el afiche a veces solamente va con la imagen, solo con colores o solo con un texto. El afiche es más simple, más simple. En cambio, esta tiene mucha más información. Bueno, después lo vamos a ver. Vamos a ver el primero, como muy bien dijo Paloma. Hoy se me perdió el cursor. Vamos a revisar. Como le digo, esta indirecta siempre es así, donde hay gráficos, donde hay afiches, donde hay infografía, donde hay gráficos de distinta manera, etc. Y este es un gráfico de barra, como muy bien me dijo, y siempre los gráficos no te van a mostrar solo el gráfico y nada más. Tiene que haber un texto para que me diga de qué se trata y también una simbología, que aquí está con los colores, que me diga qué significan esas barras. Y este primer gráfico dice que el CERNAC es uno de los servicios mejor evaluados según encuesta de la revista Capital. ¿Alguien sabe lo que es el CERNAC? ¿Lo han escuchado por ahí, chiquillo? Nosotros en nuestra vida, en la sociedad, hay distintas instituciones que se supone tienen que proteger y ayudar y controlar el mundo de las personas. Y el CERNAC es un Servicio Nacional del Consumidor, ¿ya? Del consumidor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ustedes van al supermercado y les salió algo que no estaba, ¿no es cierto?, bueno, que pasó la fecha límite de, ¿no es cierto?, una carne mala, etcétera, y va al supermercado y el supermercado no quiere
devolverle el dinero, no quiere cambiarle el producto, y usted tiene este lugar, el Servicio Nacional del Consumidor, y usted va allí, todas las municipalidades tienen una oficina que es esta institución, y le reclama para que ellos lo representen y puedan ir a reclamarle al supermercado y le devuelva el dinero o le cambie el producto. Entonces, el CERNAC, esa institución, es uno de los servicios, porque es un servicio mejor evaluado, que tiene mejor nota, ¿no es cierto? Según la encuesta de la revista Capital. Y la revista Capital es una revista que sale, pero que tiene que ver mucho con los temas de negocios. Es una revista para la gente que se preocupa de los negocios, etcétera, de cómo va, ¿no es cierto?, todo el tema económico, etcétera. Entonces, aquí, ¿cómo se llama el gráfico? Dice, ¿cuán importantes son estos servicios para usted y para el país? ¿No es cierto? Solo entre quienes conocen el servicio en porcentaje, después da una explicación mayor quien hizo el gráfico. Y aquí tenemos que para el país es este color como morado oscuro. No sé si lo ven ahí. Y para nosotros, para las personas, para individualmente, está, ¿no es cierto?, este color morado. Y ahí tenemos el registro civil, el CERNAC, el FONASA. Ustedes saben el FONASA, donde uno va a sacar bonos para atenderse ¿no es cierto?, para la salud, la dirección del trabajo, el servicio de impuestos internos. Hoy día que mucha gente está postulando al bono de clase media, están postulando ahí, en el servicio de impuestos internos, el Corfo, algo de corporación, la CONACE tiene que ver con el tema de las drogas, los estupefacientes, etcétera. La CONADI, que tiene que ver con el tema indígena, los Cercotec es para la tecnología, todo el tema de la tecnología, y el INJU, que es el Instituto de la Juventud. Aquí nosotros podemos revisar, a ver, ¿cuál es el más importante, chiquillo? ¿Cuál es el servicio más importante, según lo que ven ustedes aquí, para, ¿no es cierto?, para las personas? ¿Cuál es el servicio más importante de los que aparecen aquí? Porque aquí no está el más importante para las personas. ¿El registro civil? El registro civil, ¿no es cierto? Y en segundo lugar está el CERNAC, porque ahí aquí hay que fijarse. Y por eso la diferencia con la otra estrategia, chiquillo, porque nosotros aquí tenemos que comparar, ¿no es cierto? Tenemos que comparar. Si bien la información está literal, está ahí en el texto, pero tenemos que mirarla. Tenemos que, las barras son de distintos portes, pues. Entonces sabemos cuál está mejor, ¿no es cierto?, evaluado que el otro. Y en el segundo gráfico, los servicios mejor evaluados en todos los aspectos. Y aquí, chiquillo, lo que hay que fijarse es qué cosas van a evaluar. Y aquí nos hablan de modernidad, nos hablan de transparencia y nos hablan de agilidad. Las diferencias no son muy notorias como en el otro, pero hay diferencia. Y también nos damos cuenta cómo lo evaluaron. Ahí ellos dijeron que de nota del 1 al 7. El anterior era de porcentaje, ¿se fijan? Era de porcentaje, no, aquí lo pusieron, porcentaje de 0% a 100%. Max, hay algunos que llegaron al 100%. Aquí, ¿alguien llega a la nota 7, chiquillo? ¿Alguna institución? No. No. ¿Y a la nota 6 llega alguien a la nota 6? No. Tampoco. No llega ni a la nota 7 ni a la nota 6. Podrá ser un 5,5, ¿no es cierto? Un 5,7 por ahí. Claro, van por ese lado. Como un 5,7. Claro, van hasta eso, no más. Y ahí puede uno ver, aquí pusieron otras instituciones, pues, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, el CERNATUR, el Registro Civil y el CERNAC. Ahí miremoslo así porque después vienen preguntas con respecto a eso, entonces no les voy a hacer muchas preguntas para que las contestemos después cuando corresponde, dice. Para el CERNAC, los resultados de este y otros estudios que indican una buena evaluación en su servicio confirma que se está avanzando en el camino correcto
y nos estimulan para seguir trabajando a favor de los consumidores. Es que seguramente en esta, por lo que dice ahí, seguramente en estos gráficos antes no aparecía el CERNACMO, aparecía otra institución. Entonces ahora aparece entre las 5 mejores en estos aspectos que son modernidad, transparencia y agilidad. Entonces, chiquillos, aquí marquemos los servicios menos importantes para las personas. Eso en el primero, porque en el primero no hablaba de personas. ¿Cuáles son los menos importantes, chiquillos? Para las personas. ¿Qué es esto para usted? ¿Cuáles son los menos importantes? El Corfo. El INJUV. INJUV, ya. Fíjense, mire, en este moradito claro significa para las personas. INJUV, ¿y cuál otro? El Cercotec. Exacto. El INJUV y el Cercotec. Entonces, esto aquí marcan o copian, porque ustedes están copiando en el cuaderno, marcan, ¿no es cierto?, o los colocan, lo escriben, con un victo los servicios menos importantes. Entonces, tenemos el Cercotec y el INJUV, lo marcamos allí. ¿Y de qué manera obtuviste la información, chiquillos? ¿En qué se fijaron? ¿En qué se fijaron para encontrar esa respuesta? En el gráfico. En el gráfico, y además del gráfico, ¿qué más compararon, chiquillos? La información dada. La información dada. ¿Y este gráfico qué tiene? Me lo dijo la Paloma al principio. Es un gráfico de barras. barras. Entonces ustedes compararon las barras, ¿verdad? ¿No es cierto? Y pudieron ver. Entonces, acá colocan, ¿de qué manera obtuviste la información? Fueron al gráfico, o leyeron el gráfico, o miraron el gráfico, ¿no es cierto? Y después compararon las... ¿Qué compararon? Las barras. Las barras, ¿no es cierto? Fueron al gráfico, lo leyeron y compararon las barras. En eso se fijaron, por las barras. ¿Se dan cuenta? Eso anótenlo. ¿Alguna duda en estas dos preguntas, chiquillos? ¿Me siguen? ¿Sí? Vayan anotando de inmediato, chiquillos, ¿ya? Para que no se atrasen. Tengan sus lápices, tengan ahí bonito. Lo trato de hacer lo más, si voy rápido, díganme, para que podamos, ¿no es cierto?, ir detenernos un poquitito. Entonces, estamos en estas dos preguntas. ¿Y cómo se hacía? Como yo les dije, esta información la obtenemos de manera muy similar a las preguntas de obtener información de manera directa. Entonces, técnica para obtener información explícita de forma indirecta. Jacqueline, ¿le puedes leer eso a los chiquillos, porfa? Sí, no sé si me escuchan bien. Dice, para obtener información explícita de forma indirecta, debes recopilar datos o categorías similares que no están ubicados en una parte específica de este, sino a lo largo del texto. Para encontrar esta información debes seguir estos pasos. Paso 1. Identifica y destaca la información clave de la pregunta. Lee la pregunta e identifica la información fundamental que te piden. Ubica el concepto o la idea central de esta. Para esto, subraya con rojo la o las palabras que se refieren a esa información en la pregunta. Paso 2. Rastrea y destaca las categorías a lo largo del texto. Relee el texto y busca la información fundamental que necesitas para responder la pregunta. Recuerda que esta información puede estar en diferentes partes del texto y siempre pertenecerá a una misma categoría. Por ejemplo, acciones, lugares, objetos, fenómenos, etc. La puedes encontrar exactamente como se enuncia en la pregunta o con términos similares o sinónimos. Paso 3. Recopila la información. Observa nuevamente las palabras importantes de la pregunta y revisa si has hallado la respuesta efectivamente en el texto. Recopila y registra los datos y categorías encontrados a lo largo de la lectura. Muchas gracias, profe Jackie.
ahí se dan, chiquillos, cuenta que es lo mismo que nosotros hacíamos en la otra. Hay que fijarse muy bien lo que dice la pregunta. ¿Qué nos dice? Los servicios. Aquí teníamos que marcar los servicios, y aquí por eso les digo que tienen que tener tanto ojo, y muy importante, porque a veces lo hacen tan rápido que piensan que es el más. Y aquí tenemos que, nos están preguntando por el menos importante, el menos importante. Por lo tanto, eso es lo que hay que subrayar. ¿Ya, chiquillos? Subrayenlo, háganlo, porque de pronto yo les contaba a los niños que de repente uno hace tan rápido, cree que eso es el asunto. Lo mismo pasa en matemáticas. Cuando nosotros no nos fijamos muy bien en la pregunta y en los números, a veces confundimos multiplicación con división, o la suma con la multiplicación, y no nos fijamos en el signo, que es de verdad relevante para la resolución del ejercicio. Y aquí también es relevante lo que nos preguntan para encontrar la información. Entonces, sabemos lo que nos preguntan, buscamos bien, y si estamos buscando de las personas, ahí tenemos que identificar, porque hay dos párrafos. Entonces, ¿cuál de los dos párrafos hablaba de los... dos gráficos? ¿Cuál de los dos gráficos hablaba de las personas? Y vimos que el primero hablaba de las personas. Y ahí empezamos a comparar, chiquillos. Y ahí sabemos la información, miramos que estos dos estaban más bajitos y encontramos la respuesta correcta. Miren, ahora vamos a aplicar. Contesta la pregunta aplicando la técnica anterior, luego comprueba paso a paso la respuesta. Aquí, chiquillos, de verdad, escuchen bien y pongan harta atención, porque sé que se equivocan aquí, ¿ya? Entonces, sé dónde hay, como dicen, errores comunes. En el segundo gráfico, se estará hablando del segundo gráfico. ¿Cuál de los atributos es el peor evaluado en todos los servicios, chiquillos? ¿Qué es lo que tenemos